Vamos a calcular ahora la productividad. Ya sabemos el número de unidades producidas, lo hemos calculado antes. Y por cierto, aquí pone euros y no son euros, son unidades. Así. Sabemos que tenemos 5 trabajadores a tiempo completo y 2 a tiempo parcial. Nos dice que los trabajadores trabajan 8 horas brutas al día y el total de días que se trabajan al año son 264. Nos dice que estas 8 horas brutas incluyen una hora de descanso, por lo tanto las horas netas son 7, una menos, y de los 264 días, 24 se corresponden con vacaciones durante las cuales no se trabaja, pues 264 menos 24. Vamos a calcular ahora lo que serían las horas brutas totales. Tenemos 5 trabajadores que trabajan 8 horas al día durante 264 días, más 2 trabajadores que trabajan el 40% de la jornada, es decir, 40% de 8 horas, durante 264 días. Estas serían las horas brutas totales. Las horas netas totales serían 5 trabajadores que trabajan 7 horas al día durante 240 días, más 2 trabajadores que trabajan el 40% de las 7 horas durante los 240 días. Y una vez que llegues hasta aquí, no te olvides que con esto no has calculado las productividades. Para calcular las productividades tienes que dividir el número de unidades producidas entre, en este caso, el número de trabajadores, 5 más 2, en este caso, el número de horas brutas y, en este último caso, entre el número de horas netas. Y ahora sí, con esto estarían las productividades. Antes de seguir con las rentabilidades, vamos a volver un momento a la tabla porque acabo de recordar dos cosas que se me han olvidado. No afectan a lo que hemos hecho hasta ahora, nada más que al resultado monetario. La primera es que cuando nos han mencionado las ventas, nos han dicho que la empresa había recibido un anticipo de 5.000 euros y no lo he añadido en los cobros. Así es que aquí, en los cobros por ventas, hay que añadir un anticipo de 5.000 euros. Y la segunda cosa que se me ha olvidado es poner la devolución del préstamo de este año en pagos. Ahora sí, está la tabla completa y sí tenemos el resultado monetario correcto. Vamos a por las rentabilidades. Vamos a calcular las rentabilidades. He puesto ya los datos que voy a necesitar, el resultado económico que lo había calculado arriba en la tabla y nos dice que los impuestos de sociedades, el impuesto de sociedades es del 15%. Por lo tanto, es del 15% de este resultado económico que acabamos de calcular. ¿Cuál es el patrimonio neto para esta empresa? El patrimonio neto son aquellas partidas que están dentro del pasivo, pero no forman parte ni de los pasivos corrientes ni de los pasivos no corrientes. Es decir, en el caso de esta empresa, el patrimonio neto es la aportación de los socios, 25.000 por 5, más la subvención que ha recibido. ¿Cuál sería el patrimonio neto ajustado? Sería este patrimonio neto menos las subvenciones de capital. La subvención hemos quedado que era de capital, por lo tanto ese sería el patrimonio neto ajustado. Con esto calculamos la rentabilidad. Sería el resultado económico menos los impuestos dividido entre el patrimonio neto ajustado y ofrecemos el resultado en porcentaje. En el caso de la otra rentabilidad, el ROA, lo que tenemos que utilizar es el resultado económico y los impuestos, que acabamos de calcularlo, pero también necesitamos los intereses. Como estamos trabajando con el resultado económico, que procede de las columnas de ingresos y gastos, voy a coger los intereses que hemos puesto como gasto. Y necesitaríamos la inversión total. Nos han dicho que el total de inversión iban a ser 350.000 y la inversión neta sería el resultado de estas 350.000 menos los proveedores. En el caso de este ejercicio en concreto, no nos dicen qué parte son proveedores. Podría sacarse, pero si no te lo dan específicamente, puedes dejarlo así, puedes considerar que la inversión neta es igual a la inversión total. Para calcular el ROA, haríamos resultado económico menos impuestos más intereses. Y después lo dividiríamos entre la inversión neta. Y de nuevo ofrecemos el resultado en porcentaje.
Vamos a calcular ahora el punto muerto. No es lo que viene por orden en el enunciado, pero lo voy a hacer de esta manera porque es un concepto que dominas y todavía no te he explicado el grado de apalancamiento operativo. Los costes, para calcular el punto muerto necesitamos el número de unidades producidas y los costes totales, que ya los he copiado de la información anterior. Nos dice que todos los costes son variables excepto la amortización y los sueldos. Entonces, dentro de costes fijos tengo que poner los sueldos y las amortizaciones. Tengo que sumar lo que he puesto en la columna de costes de sueldos más amortización legal más amortización superior a la legal. Estos van a ser mis costes fijos. ¿Cómo calculo mi coste variable total? Pues como coste total menos coste fijo. Pero para utilizar la fórmula el que necesito es el coste variable unitario, pues divido el coste variable total entre el número de unidades producidas. Ya puedo aplicar la fórmula del punto muerto. Para ello divido mis costes fijos entre la resta de mi precio de venta, y aquí es donde viene un pequeño inconveniente, y es que la fórmula que os he enseñado solamente sirve para empresas que fabrican un único producto. Es decir, yo no os he enseñado un punto muerto complejo, os he enseñado un punto muerto simple. En este caso, como no tienes la fórmula, lo que vamos a hacer es coger uno de los dos precios de venta que tenemos. En mi caso voy a coger el de las gafas de realidad virtual y es el que voy a utilizar para calcular el punto muerto. Como te digo, lo correcto en realidad sería utilizar la fórmula específica de punto muerto complejo, pero como no la he enseñado, no lo voy a hacer ahora en el vídeo por primera vez, ¿de acuerdo? Vamos a proceder ahora a hacer el apartado del grado de apalancamiento operativo. Te recomiendo que veas primero el vídeo de apalancamiento operativo y después vengas para ver cómo lo he calculado, porque aquí voy a poner la fórmula directamente, igual que he hecho en los apartados anteriores. El apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento operativo, nos permite medir la sensibilidad del beneficio ante variaciones en las ventas. Para calcularlo vamos a utilizar información que ya hemos usado anteriormente. Necesitamos, por un lado, el número de unidades vendidas, que son 650 de una gafa, 850 de otra. Necesitamos el precio de venta. De nuevo he cogido uno de los dos precios de venta, porque no os vamos a enseñar nada más allá de esto, ¿vale? El coste variable unitario, que es el mismo que hemos hallado para calcular el punto muerto, y los costes fijos, que son los mismos que hemos hallado para calcular el punto muerto. El cálculo es muy sencillo y, si te fijas, tiene que ver con algo que ya habíamos trabajado anteriormente. Al precio de venta menos al coste variable unitario lo habíamos llamado margen de contribución, porque era lo que contribuía cada unidad vendida a cubrir los costes fijos de la empresa. Bueno, pues esto está relacionado. Entonces, el margen de contribución, que sería el precio de venta menos el coste variable unitario, serían 153 menos 57, y nuestro grado de apalancamiento financiero sería el resultado de multiplicar el número de unidades vendidas por este margen de contribución y dividirlo entre el número de unidades vendidas por este margen de contribución, y a esto habría que restarle los costes fijos. ¿Qué significa este 5,96 que nos ha salido? Bueno, pues este es el grado de apalancamiento operativo, y si nos dicen que, por ejemplo, las ventas de la empresa se incrementan un 20%, ¿qué ocurriría con el beneficio? Bueno, pues lo que cabe esperar del beneficio es que aumente un 20% multiplicado por 5,96. Es decir, que el beneficio aumente en esta proporción. Y normalmente este resultado se expresa en porcentajes. Es decir, que el efecto palanca que tienen los costes fijos en esta empresa es muy positivo, porque al aumentar las ventas, gracias a los costes fijos, el beneficio aumenta un 119%. Y con esto terminaríamos el ejercicio 1 de los dos que componen este examen final.